Es algo indudable que lo que está pasando el día de hoy en el mundo es parte de los propósitos satánicos para hacer que el mundo nunca más oiga el nombre de Jesucristo en ninguna nación. En Canadá, por ejemplo, este joven estudiante de solo 16 años fue obligado a dejar de decir Jesucristo y defender la Biblia ante las inmundicias ideológicas que Satanás está difundiendo con su agenda de esta era. Jesucristo es mi Señor. Pero el joven jamás se negó y causa de eso fue expulsado de la escuela, fue retirado de clases y peor aún, fue arrestado solo por decir que Cristo es Dios y que solo la Biblia es la dirección a seguir. Otro grupo de creyentes en Norteamérica fueron obligados a dejar de hablar de Jesucristo, pero luego fueron perseguidos, arrojándoles huevos, rociándoles en sus rostros pintura y otras sustancias, diciéndoles ¿dónde está tu Dios ahora? Otro grupo de creyentes en Chile fueron obligados a dejar de hablar de Jesucristo por otro grupo satánico y luego recibieron fuertes insultos. Aún estos hombres poseídos se quitaron la ropa para insultar a los creyentes con sus partes al aire, sin importar que habían menores en medio de los creyentes. Luego agredieron, escupieron, echaron agua y otras sustancias. Peor aún, atacaron a una señora mayor de edad que era también creyente. Este otro grupo de predicadores son obligados a dejar de hablar de Jesucristo, pero fueron detenidos por estar firme en seguir mencionando el nombre del Señor Jesucristo. Este otro grupo de 21 cristianos egipcios, por negarse a decir que Jesucristo es su Salvador, fueron eliminados por fanáticos religiosos musulmanes. Asimismo, diversas naciones están promoviendo leyes en contra de la Biblia para que luego sea motivo de persecución a aquellos que defienden la palabra de Dios. La persecución ahora es tan intensa que por solo orar en la mente son detenidos y tratados de la peor forma, como el caso de esta mujer, en donde ahora los propios pensamientos están siendo motivos para persecución. Por supuesto, algunos que se dicen ser cristianos, pero fomentan herejías destructivas y satánicas, son amados por el mundo porque presentan un cristianismo falso y sin evangelio. Pero esto no debería sorprender a los cristianos. El mundo jamás estará de acuerdo con el verdadero evangelio, con la palabra de Dios. Y como dice en la Biblia, antes de que venga el Señor Jesucristo, Satanás estará preparando la llegada de su anticristo, incrementando la maldad. Y es como vemos el día de hoy, cómo va creciendo ese rechazo profundo, ese rechazo intenso contra el nombre del Señor Jesucristo. Satanás está lavando el cerebro del mundo para que se siga incrementando más y más cada día el rechazo al Señor Jesucristo, hasta que llegue a un punto crítico en donde el pecado ya no será más refrenado por el Señor en aquel día señalado. Mateo 10:22 Jesucristo lo dijo: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Esa maldad espiritual de principados y potestades, gobernantes de las tinieblas, encuentran su forma en el mundo a través de almas para que ellos se conviertan en los engañados y los peones y los agentes de los demonios para que ataquen a través del sistema humano. Y su maldad viene porque están en contra de Cristo. No es que no les gustemos, es que no les gusta al que representamos, a Jesucristo, que es tan despreciado por Satanás y sus demonios. Y eso lo retrata a través de sus peones hacia nosotros. Y estos buscarán atacarnos por diversos flancos. No solo es por el mundo con ese rechazo intenso, sino que también Satanás ha infiltrado dentro de la misma iglesia a millones de falsos cristianos para ponerlos como autoridades en las iglesias. Y así muchos los sigamos y los admiremos en cómo el mundo ama a estos falsos mensajeros de Dios. Y estos ataques irán creciendo más y más conforme van pasando los días y conforme Satanás va acomodando la llegada de su falso Mesías, el anticristo. Ahí será cuando se desate como nunca antes la furia de los ataques satánicos. Mateo 24 en el verso 9 nos dice la verdad de su palabra: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. En aquel día del inicio de la tribulación, el tiempo del fin estará marcado por el engaño, la disensión y la devastación. Y también la Biblia nos muestra en este versículo que estará marcada por una llamada profanación. El mundo tratará de manera impía y cruel a los creyentes.
Habrá una persecución abierta y generalizada de los que serán redimidos en ese tiempo y que excederá a todas las demás persecuciones. No hay otra persecución que se compare con esta. El versículo nos muestra una palabra que se usa para arresto, paradidomi en el griego. Es una palabra que significa ser arrestado. En ese tiempo, los verdaderos creyentes van a ser arrestados, afligidos y van a ser eliminados. Serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre, dijo el Señor. Todos aquellos que se identifiquen con el Señor Jesucristo pagarán el precio de la persecución del mundo, y Dios preservará antes de eso a sus hijos. Y luego en aquel mismo tiempo, Dios suelta en el mundo a 2 testigos descrito en Apocalipsis 11, y van por todas partes proclamando la verdad. Serán asesinados por el mundo, pero resucitarán de entre los muertos, y todos los ojos del mundo los verán. Eso será transmitido en la televisión, en todas las redes sociales. Todos podrán ver este gran y maravilloso acontecimiento, y a causa de ello tendrán un impacto en ganar a más personas para Cristo, y vendrán al Salvador durante ese periodo, y ellos serán objeto de esta persecución, no solo del mundo, sino también de los falsos creyentes, y también del pueblo de Israel, como dice Marcos 13, porque os entregarán no solo para que los eliminen, sino también para que los azoten en las sinagogas. Y esto porque el mundo odia a Cristo. Siempre lo han hecho, pero ahí cuando estén bajo el control del anticristo, que se va a levantar en aquel tiempo, va a ser a niveles épicos. Esto estará más allá de cualquier cosa que se haya experimentado jamás. Profanación mundial de los hijos de Dios. Serán martirizados de un extremo al otro del planeta Tierra en ese periodo de tiempo. La Biblia nos habla de esto en varios lugares. Lo vemos en Apocalipsis 6 en el verso 9, por ejemplo, cuando abrió el quinto sello. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ellos han sido martirizados justo en la tribulación, y el apóstol Juan en su visión los ve ahí. En Apocalipsis 7, verso 9 también lo vemos. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ellos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Fueron martirizados por causa del Salvador. Los vemos también en el capítulo 11, capítulo 12, 13, 17, almas que han sido salvadas por el Señor. Ahora, continuando con Mateo 24, nos dice algo muy interesante en el verso 10. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. La presión es tan grande por el mundo en aquel tiempo, que comienza a martirizar a los creyentes, y esto hará que algunas personas que se han identificado superficialmente con Jesucristo, como la semilla que cayó en la tierra espinosa, como nos manifestó el Señor Jesús en esa bella parábola, no tienen raíz. Estos, cuando ven el precio a pagar, se van a escandalizar, porque no están dispuestos a pagar el precio, y van a rechazar a Jesucristo, y van a traicionar a los verdaderos creyentes, entregándolos a los demonios, dando información de dónde pueden encontrarlos para ser eliminados. Y estos los tenemos por millares el día de hoy. Según estudios, son más del 60% de creyentes el día de hoy que abrazan apostasías y herejías, niegan la autoridad de la Biblia para creer cualquier otra filosofía cristianizada, y de estos, como vemos, son muy peligrosos porque buscarán alejarte de Dios a toda costa, y en los últimos días van a traicionar a los cristianos. Y hoy ocupan púlpitos, ocupan escenarios en conciertos, son vistos en las pantallas de las redes sociales como grandes influencers, y han adquirido mucha popularidad y fama el día de hoy. Por eso cuídate de estos, porque si fueran verdaderos creyentes, ellos darían su vida al Señor, seguirían en obediencia, pero como el apóstol Juan dice en 1 de Juan 2, salieron de nosotros, porque no eran de nosotros. Satanás está corriendo por todo el mundo, disfrazado principalmente como un ángel de luz, lleno de maldad y todo tipo de religión falsa. Apocalipsis 17 nos habla de ellos que en los últimos días hará un sistema religioso mundial malvado, llamado la Gran Ramera,
manera. Es una lujuria de la religión en ese tiempo, y hoy está llevando a cabo el crecimiento de este sistema, aún infiltrándose dentro de la misma iglesia cristiana evangélica. Por eso tengamos mucho cuidado a quién escuchamos o a quién vemos. No todo el que dice ser cristiano lo es. No todo el que dice hablar de Dios habla de Dios, sino que hablan las mentiras del diablo, y es nuestra labor discernir cada mensajero que viene en nombre de Dios y enseñar a muchos, a cuantos podamos, dando todo de nosotros, a que se alejen del engaño satánico que está plantando desde este tiempo presente para engañar a millones y millones en tener una vida satánica revestida de supuesto cristianismo. Por eso sigamos con fuerza y valentía, proclamando la verdad del Evangelio para salvación de muchas almas, y vengan a los pies de nuestro amado Salvador. Si este video te ha sido de bendición, compártelo con aquellos que necesitan ser edificados también. Gracias por ser parte del ministerio de la verdad de su palabra. Esperamos verte en el próximo video.